Estamos con el profesor Elisban Ochoa Sosa, ex gobernador regional. Profesor, primero, ¿cuál es su evaluación de la nueva gestión del doctor René Chávez a cargo de Loreto? Mira, para mí es un poco complicado poder hacer una evaluación a estas alturas, toda vez que yo acabo de salir de gestión. Pero te podría decir, producto del análisis, del conocimiento y la información que tenemos, que aún está tratando de asentarse. La inestabilidad administrativa producto de los permanentes cambios definitivamente no le permite todavía encontrar un rumbo que todos los loretanos esperamos. Yo creo que tiene que preocuparse en armar un buen y gran equipo, no con gente capaz que cumpla los requisitos. Ahorita no tiene un buen equipo. Mira, yo creo que no es una crítica, sino es una observación real. ¿Cuántos funcionarios acaba de cambiar y cuántos ha cambiado hace un poco de tiempo atrás? Ahora, porque no cumplían el perfil. Recordamos que cuando usted también asumió, uno de los que había cambiado era el alcalde de Punchana, Olmes Escalante, en ese momento, que también había hecho campaña y qué sé yo. Digamos que esos errores se siguen cometiendo. Es más, yo recuerdo que decían, ahora se pasa porque la norma ha cambiado y la ley ha cambiado, pero ya en la siguiente gestión se supone que estos errores no se tienen que pasar y irán de frente a la cárcel o serán denunciados. Parece que no lo han tomado muy en serio eso, ¿no? Sí, lo que pasa que todavía en esa época el gobierno regional no entraba a estar directamente fiscalizado por servir. Entonces estábamos en un proceso de adecuación. Pero mira, nosotros tuvimos esa observación de Contraloría el 26 de enero, imagínense, 26 de enero, y en febrero nosotros ya habíamos cambiado todos los funcionarios y profesionales que estaban observados. Por eso le digo, supuestamente con un pool de abogados, sí cabe la palabra un pool de abogados, porque son un montón de abogados, esos errores no se deberían haber cometido. No, porque si no recuerdo mal, en el mes de noviembre o diciembre salió una norma donde se señalaba que tanto el que admite la designación como el que designa ya se convertía, y no cumplían con los requisitos, se convertía ya no en un error administrativo, sino en un delito. Incluso recuerdo con claridad que son 2 años de sentencia efectiva. Y acá parece que los asesores o desconocen o conociendo a veces cometen estos delitos, porque ya como usted lo dijo, ya estaba tipificado como un delito. Ahora, usted, luego de salir a la gestión, hay un mea culpa, hay un análisis, hay un autoanálisis de decir, pucha, esto pudo haber hecho mejor. Pero por supuesto, no hay, creo, en el mundo un funcionario de alto nivel que pueda decir lo cumplimos todo o lo hicimos todo bien, porque no depende solo del que está a la cabeza, depende mucho, sí, pero también tiene que apoyarse en cuadros técnicos y profesionales, y muchos de ellos reciben tu confianza, pero lamentablemente no están a la altura de la circunstancia que tú esperas encontrar de ellos para el servicio a la comunidad a través de su gestión. Entonces, aquí en nuestro caso sí hemos cometido algunos errores, muchas veces por confiar mucho, porque yo siempre les he dicho a los funcionarios cuando trabajaban, mira, ustedes son funcionarios, ustedes son profesionales, tienen una gran responsabilidad, ustedes no son mis secretarios, yo les he dejado libertad, ¿no?, a que desarrollen sus capacidades profesionales. Muchos de ellos no lo han logrado o muchos de ellos se han aprovechado de ese nivel de confianza. ¿Qué casos puntuales puede mencionar? Mira, podría decirte un montón. Pero eso es lo que la población espera. O sea, como usted dice, a ver, para comenzar, no hay nadie perfecto. Obviamente todos cometemos errores, pero si uno hace una autocrítica está para eso. Por ejemplo, lo que la población más ataca, y no solamente población, sino personal médico, es la construcción del Hospital Apoyo Iquitos. Sí, mire, te voy a decir algo que no es una forma de lavarme las manos. Nosotros lamentablemente sufrimos muchas cosas desde el inicio de la gestión. Uno que es lo más flagrante y lo que nos desestabilizó inicialmente es que tuvimos un nivel
de traición por alguien que nos secundaba, que ha intentado ponernos piedras en el camino permanentemente desde antes de entrar. Profesor, pero eso es algo que sí, lo decía usted, pero ahora que ya está fuera de gestión, ¿qué pruebas tiene? Porque sería interesante, porque está bien, uno puede, incluso de repente desde la otra parte lo hubieran podido hasta denunciar por calumnia, pero usted tiene pruebas, hay, digamos, no sé, ahora los chats también son pruebas, algún Sí. audio, ¿tiene? ¿Por qué no los muestra? Porque eso puede ser una especie de justificación para manejar solo el gobierno regional y, Ya, digamos... pero eso no, mira, eso no remedia la actitud. Pero para conocer también, porque acuérdense que esta figura, el señor Andrés Pereira, está tentando la municipalidad, o por lo menos Mira, está intentando postular a la alcaldía de Maina. a ver ustedes, que son periodistas, ¿acaso no han tenido conocimiento permanentemente de eso? Sí. Y no merecía, porque incluso nosotros hemos tenido grabaciones, reuniones que han participado, algunos hasta empresarios metidos en el tema. Ya te puedes imaginar toda una componenda para sacar. Ahora, Incluso sí, te digo algo que es fundamental para que la población conozca que yo tuve una persecución desde adentro y desde afuera. ¿Se acuerda usted que cuando una fiscal pidió 9 meses de prisión preventiva para mí y para varios funcionarios? ¿Qué tal coincidencia? Que justo faltaban 9 meses para que termine mi gestión. ¿Y de qué se nos acusaba? Y yo nunca había participado y nunca me habían llamado para declarar. Estábamos 11 implicados, entre comillas implicados. Yo a ninguno de los 11 les conocía. Y nos dice que nos hemos colorido para aprovecharnos de los recursos del Estado. de repente como cabeza de pliego. Sí, pero aquí la ley es bien clara, hay responsabilidades personales, ¿no? Ahora. Para eso es la investigación, pero la fiscal que hizo de frente pidió prisión preventiva 9 meses. Ahora. ¿Okay? Y ya se da cuenta usted cómo han ido trabajando. El ex gobernador era el que armaba todo. El señor Fernando Meléndez. Por supuesto, y hasta ahora, mira, no contento con que él, a través de su gente, me hacían denuncias permanentes a través de los medios de comunicación, a través de denuncias directas, pero jamás con pruebas, es que hemos ido sorteando y sorteando y sorteando. Y para desgracia, mi querido amigo, para desgracia vino 2 años de pandemia, que lamentablemente nos troncó todo. Hemos trabajado sin canon petrolero prácticamente, hemos trabajado con solamente el 60% del presupuesto que el gobierno central nos daba. Lo único que salvó ha sido el fideicomiso. Ahora, si volvemos al tema del Hospital Apoyo Iquitos, porque digamos que nos hemos extendido un poquito en las trabas que ha tenido. El Hospital Apoyo Iquitos, ¿por qué no se ha terminado? Es más, usted, si no me equivoco, faltando un mes para que acabe su gestión, ya decía, no, ya vayan trasladándose los médicos. Y resulta que ahora eso va a tomarse hasta, si no me equivoco, 2025. Está en las calendas griegas eso. Mira, eso es bien fácil. Y eso pero es grave, ¿eh? O sea, más allá de los calificativos, o sea, es grave. Fíjese, el MOL, un año exactito, ha culminado. Y ese hospital, entre el expediente, entre Meléndez, entre usted y Chávez, ojalá que se finalice. Yo creo que sí, pero te explico un poco las cosas. Cuando nosotros entramos a la gestión, debería haber estado el 51% de avance de esa obra y solo estaba en el 19.7%. Ya tenías la mitad de retraso y se empezó a dar la construcción. Vino la pandemia. ¿Se ha denunciado eso? Se ha paralizado. No, ¿se ha denunciado lo que se ha encontrado? Pero por supuesto, para eso son los informes técnicos, ¿no? Y retomamos nosotros. ¿Y qué pasó? Hubo una especie de acuerdo subterráneo entre el que dio ese contrato a la empresa. El señor Meléndez. Esa empresa hacía todo lo posible y lo imposible para no avanzar esa obra. Nosotros no hemos podido inicialmente rescindir ese contrato porque ellos caminaban al borde de la cornisa, al borde del despeñadero para cumplir la ley. Entonces, cuando ya esto fue permanente, imagínate, Salvador, mira, ¿cómo es posible que una empresa de esa, donde todos acá los loreteños le tenían miedo,
porque dice que tenía un gran pool de abogados. Avanzaba el 1,9%, el 2%, el 3% de la obra mensual. Entonces, la intención era que nuestra gestión no termine para que en el supuesto de que ganara el ex gobernador las elecciones, en 2-3 meses terminara la obra y se convertía en el héroe, como lo decía, ¿no?, en su propia propaganda. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hemos logrado encontrar algunos vicios y rescindimos el contrato. Y cuando la gente dice, mira, ahí hubo grandes negociados, a mí me causa sonrisa. ¿Por qué? Porque si tú has recibido algo de esa empresa, ¿cómo vas a actuar? En función a las normas para defender los recursos del Estado. Ahora, lo que usted dice es lo lógico, pero lastimosamente a veces en política no hay lógica y se actúa de manera ilógica e irracional muchas veces en el beneficio personal. Mire, hay muchos equipos, hay varios equipos de última generación como implementación de instrumental médico del hospital. ¿Usted cree que no se van a dañar? Y incluso hay espacios que por el aire acondicionado que tira, digamos, la humedad. Sí, la humedad. Esos equipos, al momento que de repente, a ver, no quiero ser ave de mal agüero, pero simplemente la lógica nos dice eso, ¿estarán operativos? Tendría que preguntarle al actual gobernador, porque te voy a decir una gran verdad. Nosotros, cuando rescindimos el contrato, hicimos una evaluación técnico-financiera. Terminada esa evaluación técnico-financiera, decidimos entrar con todo mañana, tarde y noche a trabajar para ver si lográramos terminar. Pero como faltaba más de lo que se había previsto, entonces no nos dio el tiempo y además no teníamos los recursos necesarios, porque para desgracia se cambió la ministra faltando 2 meses para que termine, que ya habíamos hecho un acuerdo para que nos depositara 30 millones que faltaba para terminar el hospital Iquitos. Lamentablemente le cambiaron. ¿Y ese 30 millones era para qué? ¿Para terminar qué cosa? Para completar la infraestructura y el equipamiento. Porque usted decía, ya yo recuerdo, ya pueden ir pasándose. No sé si lo hacía, claro. No sé si lo hacía en broma o era, digamos, una falsa expectativa. Mira, si tú has mirado N veces ya el hospital, estoy seguro, ahí hay espacios y hay ambientes que ya están hasta con los equipos instalados. Si hubieran querido trasladarse, ya se hubieran ido, porque no impedía, salvo algunas zonas, continuar. Eso, cuando ya está ocupado, por ejemplo, la empresa constructora no puede decir, oiga, si todavía no he terminado, no se ha entregado, no han verificado si es que hay vicios, o sea, ¿cómo se van a trasladar? No pueden objetar eso y luego ir a un arbitraje y luego perder el arbitraje del Estado. ¿No podía pasar eso? No, es que ya no había, pues ya no hay empresa, porque nosotros habíamos rescindido el contrato. ¿No? Nosotros mismos estábamos haciendo recepción a través del residente y un comité especial que se había formado para ir verificando ya con anticipación todo lo que tú señalas, los posibles errores, los vicios o la necesidad de recuperar algunas cosas. Fíjese que cuando usted ha dejado el cargo, en estas lluvias torrenciales, ese hospital, la primera planta, se ha inundado, han comenzado a rebasar los buzones. Es más, hemos ido a una última visita por ejemplo, había unos buzones que estaban repletos de agua. Yo no sé si esos deben... eran unos lugares donde habían cables, por ejemplo, que supongo yo deberían estar sin agua, y eran unos pozos. Pero claro, pues es que esas zonas no estaban terminadas, donde había tierra, había cables que estaban en instalación, entonces eso se tiene que tapar. Entonces ahí se soluciona el problema. Como un mes antes de que terminara, creo, la gestión, hubo una torrencial lluvia y se dijo que se inundó, pero esas zonas eran para que se pueda hacer áreas verdes, ¿no? Entonces eso se habían inundado. Entonces las obras antes de terminar no puedes tú calificar. Cuando esté terminado califica, ¿no? Ahora, algo que también se cuestionó es que el ex director regional de Transportes y Comunicaciones, el señor Rafael Peso, había hecho unas auditorías falsas o que no servían. ¿Qué conoce de eso usted? Auditoría. Diego, unos estudios que habían hecho, que al final dijeron, oye, esto han gastado por gusto, no sirven de nada. Mira, la Gerencia de Transportes y Comunicaciones es una unidad ejecutora, tiene sus propias responsabilidades. Entonces, si la actual gestión ha detectado eso, tiene el camino expedito para poder hacer las denuncias del caso, ¿no? Pero yo sí te puedo decir que hemos desarrollado con el exgerente
algunos expedientes que están metidos en transportes y comunicaciones en Lima, que deberían haber salido porque ya estaban considerados en el presupuesto, pero que lamentablemente no han hecho el seguimiento del caso, y por eso es que hay varias de esas carreteras de penetración, como 6 u 8, ya estaban con presupuesto, estaban en revisión prácticamente. Entonces, tendría que haberse hecho ese seguimiento para que hoy ya hubieran estado en ejecución. El hospital regional, por ejemplo, es un hospital que hace bastante tiempo necesita también una reconstrucción. En algún momento hablamos con usted y nos hablaba de unos proyectos interesantes. ¿En qué quedaron eso? ¿En ideas? ¿En proyectos? Mira, nuestra gestión, la única en toda su historia, y nadie lo ha dicho, así como por ejemplo fue la única gestión que ganó un arbitraje a los chinos, que tampoco se dijo, ha sido lo que ha dejado un promedio de 1.500 millones de soles en un banco de proyectos, y dentro de esos proyectos está el nuevo hospital regional, valorizado en más de 600 millones, un hospital único para toda la Amazonía, ¿no? Para toda la gran macro región amazónica. Ese expediente está ahí, que deberían estar haciendo su seguimiento o haberle presentado ya al ministerio respectivo, ¿no? Es más, nosotros cuando hicimos los expedientes para los hospitales, lo hicimos en permanente coordinación con la gente en Lima, con el PRONES. Ajá. O sea, esos expedientes están muy bien hechos. Porque tiene que hacerse así, porque si acá se hacen, y ya se han visto que se han hecho varios expedientes, y no sé con qué tipo de profesionales, que los dicen, no, se ha hecho mal el expediente. Si usted indica que ha estado con estos asesores, pues quiere decir que han estado, y como tiene que ser ahora con el CIAP, por ejemplo, de manera articulada, coordinando. Ahora, no se hace el seguimiento. ¿Por qué? No lo sé. Definitivamente, por ejemplo, el hospital de Caballo Cocha. Ese hospital ya estaba para lanzar, totalmente aprobado su expediente. El expediente de Requena, para el hospital de Requena, estaba también ya casi terminado. El hospital regional, de igual manera. Entonces ya es un tema de gestión, ¿no? Un tema de gestión que yo espero que lo retomen, así como están retomando algunas obras que hemos dejado nosotros, y me alegra porque ese es dinero de la población y son obras importantes que se tienen que hacer y terminar, y nos satisface ver cómo es que sin mezquindad alguna, aunque nunca siquiera nos mencionan, pero bueno, eso es un secundario. Hay un proyecto ganadero también en Alto Amazonas que también estaba cuestionado. Sí, yo le invitaba a un periodista, vamos a mirar pues esos hermosos ganados ahora, ¿no? Y están produciendo, y está creciendo, y son de raza. Al inicio se dicen muchas cosas estando en una época de campaña, incluso hubo seguimientos permanentes y quedó en nada. ¿Por qué? Porque las acusaciones, cuando no están sustentadas con la verdad, terminan cayéndose. Algo que usted, bueno, ya ha hecho un mea culpa, ha dicho de que hay muchos funcionarios que no han seguido las directivas, que no han entendido. Son de las que, bueno, no ha hablado. Básicamente yo le he indicado lo del hospital Apoyo Iquitos, pero alguna otra cosa que diga, en esto nos equivocamos. Mira, yo creo que el hecho de no haber quizás presionado, el no haber, como se dice comúnmente, soltado un carajo por respeto a la persona y al funcionario, de repente eso ha hecho que nuestra gestión no haya tenido la energía suficiente, entendido en una actitud que no es la correcta desde mi punto de vista, lanzar una puteada a un funcionario, mentarle a la madre como han hecho los otros y el actual gobernador, faltándole el respeto incluso a la madre del funcionario tal. Eso definitivamente me parece atroz, pero lamentablemente nuestra formación educativa, nuestra cultura, hace de que muchas veces los loretanos actúen o actuemos de esa manera a través de una presión sin hacer de voluntad propia lo que le corresponde hacer, ¿no? Sino que necesita este tipo de palabras. Quizás al estilo ejército, ¿no? Digamos que nuestra sociedad machista se precia eso, y somos todavía una sociedad. Sí, es parte, por eso te decía, de nuestra cultura.
pero yo creo que nuestros profesionales tienen que entender que no necesitan eso, que tienen capacidades y esas capacidades hay que desarrollarlas y tú puedes desarrollarlas si tienes oportunidad y libertad de hacerlo, pero si eso no se entiende, lamentablemente Ahora, se tiene que actuar de esa manera. algo que se ha cuestionado también es estos contratos indeterminados que también han sacado a muchos, dijeron que no y luego han sacado a un resto de personas. Y todas las gestiones dejan, ¿es, digamos, legal eso? Porque ahora luego, ¿no? Lo sacan después de un año, 2 años, se reincorporan y luego hay que pagarles, ¿no? Una indemnización. A veces me causa sonrisa cuando escucho la justificación de los funcionarios para sacar a gente. Mira, ¿tú cómo puedes dejar comprometido laboral y económicamente a una gestión si no tienes los cargos que las propias normas de servir y la administración pública, el Ministerio de Economía y Finanzas te dice, tú puedes contratar esto, lo otro y lo otro. Nosotros no somos locos y jamás hemos actuado solo en función a intereses económicos ni políticos. Lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, cuando entramos, hemos evaluado y tú has visto que no ha sido traumático. Tú has visto que ha sido el retiro de gente, básicamente los que eran trabajadores independientes que no tenían relación, ¿no? A través de un CAS con la gestión. Y ahora veo que sacaron 300, sacaron 500, ¿y qué justifica? No, la gestión anterior ha dejado esto. No, nosotros teníamos en el CAP esos cargos, esos puestos y esos esas plazas para poder darles lo que de acuerdo a ley. Ni siquiera hemos forzado la ley, hemos hecho concursos incluso para eso. Para terminar, porque insistentemente lo está llamando, pero es una emergencia. ¿Qué le puede decir al doctor René Chávez Silván? Mira, como ciudadano, como es gobernador. Como ciudadano, como político, creo que tiene que agilizar su gestión. Yo estoy preocupado porque fíjate, nosotros a pesar de las desgracias que vivimos, hemos logrado terminar los 2 primeros años en el primer lugar a nivel Perú, a nivel nacional, primer lugar de inversión, ¿no? El monto más alto. Y yo creo que este año, si se gasta o se invierte el 75%, va a ser mucho. Y me preocupa que hay recursos que se pueden devolver. Felizmente el fideicomiso no se devuelve, pero sí FONCOR se devuelve, ¿no? Entonces podría ser que eso se dé habiendo tantísimas necesidades que hay que seguirlas enfrentando. Indudablemente que tiene muchos problemas, una gestión que intenta trabajar en todos los aspectos, pero uno tiene que focalizar su inversión, ¿no? Tiene que, de todas las necesidades hay que priorizarlas, pues. No puedes atender a todos, porque te voy a dar un dato, porque eso también es interesante que se empiece a conocer en el debate regional, por lo menos. Mira, desde el 2000 hasta, no, perdón, desde el 2000 al 2022, Loreto ha recibido por concepto 4.750 millones de soles aproximadamente. ¿Y tú sabes cuánto se necesita para solucionar y cerrar las brechas que tiene el país? Que tiene nuestra región. Se necesita 34.000 millones de soles. Lo que significa, Salvador, si en 22 años hemos recibido 470 millones, para recibir 34 millones tendrán que pasar un promedio de 150 años. Entonces, ahí recién tendremos cerrado las brechas. Entonces, eso significa que hay que trabajar por un proceso de descentralización desde adentro, desde las bases regionales del país, porque esto tiene que ser ya todo un proceso político. Hay que trabajar porque la descentralización no solo sea una departamentalización, sino que tiene que estar mejor orientada, tiene que haber mayores recursos, o sea, lo que yo llamo es la redistribución equitativa, justa e igualitaria que permita a las regiones tener recursos, y que hay que romper esos cuellos de botella que el propio Estado centralista
hacen para que te digan, no puedes gastar, eres ineficiente porque eres corrupto. Y no es así. No es así, ¿por qué? Pero ¿qué hay corrupción? Hay corrupción. Definitivamente tampoco podemos cerrar los ojos, pero eso no es la causa principal para que no se hagan las cosas. Mira, ahora Es una descentralización fingida, digamos. a medias, donde todo se define en Lima. Entonces tú no puedes, por ejemplo, como región, tener la posibilidad de hacer un crédito con un país vecino, con una institución, una empresa, para que solucionen los problemas. Un problema, por ejemplo, que podría darse como solución para el tema de la conectividad energética. Mira, Loreto necesita un promedio de 2.000 millones de soles y solucionaríamos el problema de la energía en toda la región. Y yo siempre he manifestado, si no tenemos energía buena y barata, jamás podremos ser competitivos. Y vamos a seguir hablando del último lugar. Y con una mejor empresa. Ya veo que Henry no ha sido la solución, está peor que la enfermedad, la cura está peor que la enfermedad, el electrolite peor, y estamos hablando de cosas más, digamos, complejas. Yo le digo, el centralismo continúa, esto de la descentralización es una fantasía, porque incluso hay instituciones que son oficinas de trámite, que para pactar una entrevista dicen, no, tienes que llamar a Lima. Sí, simplemente, usted me habla, digamos, de temas políticos, de construcción, ¿no? Yo le digo, por una simple entrevista, no, tengo que concentrar a Lima, o llama a Lima. Sí, qué bien que te hayas dado cuenta de eso. Y te digo, por ejemplo, estamos discutiendo la ZE, la Zona Económica Especial. ¿Qué infraestructura tenemos para eso? O sea, esos son los grandes problemas. Si tú, calles destruidas, sin energía eléctrica, sin agua. Sí, exacto. Si tú abres toda esa posibilidad, viene una empresa que necesita 10, 15, 20 megawatts. Si con las justas tenemos 70 y estamos gastando hasta 60. Entonces, pero y esa no es función de las autoridades de ustedes de poner, digamos, esas condiciones adecuadas para que se pueda tener esta presencia. Efectivamente, nosotros nos hemos cansado. No te olvides, yo fui 2 veces dirigente de la ANGR, cansado de pedir, ¿no? De exigir con voces altisonantes muchas veces ahí en esos congresos que teníamos, con todos los ministros, con el presidente. Para nada. No, porque finalmente la única cartera que maneja toda la economía del país es la de economía. Y como tienen una visión centralista cerrada, les importa un pepino. Y desde ahí definen todo, desde ahí dirigen los destinos del país. Entonces, lo que aquí se tiene que hacer es, y eso tiene que ser algo que parta de una posición no solo regional, sino nacional, es que la descentralización no puede continuar como está, porque fíjate, te digo algo, en vez de seguir creciendo en el aspecto, en vez de avanzar, de mejorar, de modificar positivamente la descentralización, lo que se está haciendo es recentralizar, ¿no? La economía. Hoy todo se define en línea. Entonces, ¿cómo puedes afrontar tú, Salvador, la solución del problema energético? Si tú presentas tu proyecto, si tú presentas tu solicitud, haces llegar tu diagnóstico, ¿cómo puedes solucionar el problema de agua? Cuando, por ejemplo, se dice, ¿por qué no se mejoran las condiciones muchas veces de los hospitales, de los centros de salud? ¿Sabes lo que pasa? Que te dan, pareciera harta plata, pero eso es para pagar la empleocracia, pero para la inversión. Si tú y de verdad que ese dinero se desperdicia porque es gente inoperante, ineficiente y que a veces es pago de a personas de que han hecho campaña. Sí, eso. Entonces, otra de las cosas, ¿cómo puedes hacer tú un proyecto de 100, 200 millones? Por ejemplo, para la energía te decía que necesitamos 2.000 millones. O sea, ¿cómo hace un gobierno regional? Necesariamente tiene que tocar las puertas, pero allá hay oídos sordos. Allá. Y los congresistas tampoco son un apoyo. O sea, aparte de Morante, a los otros creo que no les conoces. Por ejemplo, Hitler, hasta su apellido, Saber, si no me equivoco, ¿no? Como se dice acá en el argot loretano, es un uchpaloro. No habla, no se lo escucha, no se lo conoce. A la señora Rocío Torres, me parece, famosísima, mochando sueldos, ¿no? Y el otro, el niño, Mori, creo que se llama.
O sea, ¿cuál es el aporte de estos congresistas? Y si tú miras, ¿cuál es el aporte de los anteriores? O sea, no tenemos. ¿Por qué? Porque la forma de elegir a los candidatos al Congreso definitivamente es una forma de mantener el sistema. Los partidos de Lima vienen y te eligen en función a cuánto tienes en tu bolsillo. Y cuando tú vas de acá, por suerte, ganando, te vas comprometido a recuperar tu plata y a servir al centralismo a través de los partidos que tienen relación con los grandes poderes económicos. Y si no te opones y no eres visible y sigues ganando tu sueldito para recuperar esa inversión, mejor. Y tu región que se vaya a la basura. Esos son los problemas que tenemos. O sea, no es tan fácil decir, mira, ¿por qué? Y esto, lo otro. Sí, pero cuando ustedes, digamos, se animan a postular, también es eso, saben que es difícil. Usted ha sido político, ha sido alcalde muchas veces, entonces conoce el manejo. Entonces, al querer intentar decir, caramba, yo porque me creo capaz de hacer. Por eso es que nosotros fuimos muy duros en nuestras reuniones. Mira, a mí, por ejemplo, el presidente Castillo ha terminado no hablándome. En sus reuniones, pero ya me dice que con los funcionarios ha sido un poco blandito. Pero por supuesto, porque aquí se trata de desarrollar capacidades, de eso se trata. Y mira, si tú haces una evaluación, nosotros hemos tenido como 600 jóvenes profesionales preparando capital humano, ¿no? Que hoy están en las calles pateando lata, pero 600 jóvenes que es un ejército para ir preparando ese capital humano que Loreto necesita. O sea, hay muchas cosas que se hizo, pero que lamentablemente tuvimos, sí, hay otro error, el haber de repente callado muchas cosas y no haber dicho muchas otras. Entre ellas, el haber, digamos, el no haber salido a decir que le dio COVID y se ha creado toda esta sátira, o sea, en cuanto a su enfermedad. Lo han creado ustedes, porque bueno, ustedes es incluir a todos. Sí, porque yo cuando, después de 10 días, me fui, entonces recién me detectaron que tenía Danilo dijo que usted tenía COVID y usted salió a desmentirlo. Pero él no era el médico, pues. O sea, él no era el médico. Pero después, ¿cómo él podía haber sabido que tenía? Porque nosotros estábamos andando con Oscar permanentemente, con Danilo y un grupo de 20 personas. El resto estaba bajo su cama. Desde los fiscales que hoy nos juzgan, han estado bajo su cama. Ahora, usted, incluso nosotros le hemos estado atendiendo. Pero usted mismo, luego, después de toda esta, que estaba mal del estómago y no admitir que estaba con COVID, o sea, prácticamente mire, yo no dije que estaba mal del estómago, yo dije que yo sufro de gastritis, que es distinto. Eso no te pone mal del estómago. O sea, ya un poco pues la sátira, como tú dices, bueno, teníamos que tumbarle el diván como sea, pero no lo lograron, a Dios gracias. Y hoy hay una serie de cosas que se siguen tejiendo. Yo sufrí una persecución política y fiscal hasta la fecha, del anterior gobernador y del actual. Lamentablemente, creen que yo voy a seguir siendo candidato. No voy a ser candidato. Ya no voy a ser candidato. Yo ya tuve la oportunidad desde mi distrito, la provincia, la región. Y a pesar de todas las desgracias que ha pasado en nuestra gestión con 2 años de paralización, creo que ha sido la gestión que más obras ha hecho. Ahora, y para seguir, porque ya el man se ha cansado, Oscar ya le está metiendo ya mi tute. Por ejemplo, había algunos temas, a mí me facilitaron, por ejemplo, algunos datos que no le seguí por falta de tiempo, pero por ejemplo, hay varias propiedades que eso es bonito también cuando empiezan a hablar. Lo que pasa es que un miserable, porque no tiene otro nombre, como un tal Romero, que con la justa le conozco, pero sí le ayudé varias veces, ha querido chantajearme pidiéndome plata, ¿ya? En diciembre. Y que se ha juntado al final con su máximo exponente legal de Meléndez para que me hagan la denuncia. Todo se sabe, ¿no? Entonces, dice, ¿cuáles son mis propiedades? Yo te pregunto, Salvador, y le pregunto a la opinión pública. Mis hijos que les han dicho una serie de cosas. Como todo ciudadano tiene su casita, y no es una casa elegante. ¿Estamos hablando de la casa de la Condamine? Esa es mi casa, del 2014. Ya. O sea, el 2014 ahí, por ejemplo, yo he visto 2 camionetas blancas. Después me dijeron, mira, acá me dijo una trabajadora, anda, ve Jesús, ¿cómo se llama su hijo?
está trayendo materiales y dice que de hecho hay que aprovechar que mi padre está en la gestión. ¿Y qué material? Materiales, creo que era proveedor, si no me equivoco, de algo. Discúlpeme, se me va de la Sí, memoria. o sea, tienes que tener claro las cosas. Sí, Mira, en ese aspecto. a ver, alguna empresa, alguna fábrica, algún comercio que tenga yo o que tenga mis hijos. Con la persona con la que se le ha vinculado, por ejemplo, también, incluso decía, mire, eso sí, le digo, yo, no sé, en temas personales no casi vamos a meterme, ¿no? Pero en la esquina de la, que es acá, 2 de Mayo con Castilla, hay una construcción que decían, ese es de esta persona. Hay este restaurante donde usted está viviendo. Esta, si no me equivoco, es acá, 2 de Mayo puede ser, o la 9 de diciembre. Mira, se han dicho cualquier cosa. Y recuerdo uno que también tiene la cabeza pelada, ¿no? Gracias. Un tal Portal. Mis hijos estaban teniendo una pequeña crianza de aves de 2000, 2 galponcitos de 2000. Ahí tenían un tambito donde se alojaban cuando se iban. Y este miserable, un día escucho y salió en las redes, dice que tiene una casa de campo que hasta Pablo Escobar le podría envidiar. Y si tú te vas y miras eso, ya no hay porque se ha caído. O sea, así como esas cosas, la gente cree, pues. Eso se ha dicho y muchas veces. Yo solamente le quiero pedir a ustedes, a los fiscales, que me demuestren una sola prueba, una sola. Mira, mi hermano, yo he sacado a casi toditito mis funcionarios de las UGELES, que son unidades ejecutoras, de las redes, que son unidades ejecutoras, de varias unidades ejecutoras, a todos los directores, a todos los gerentes. ¿Alguien ha salido a decir que yo le he pedido alguna vez negociar o yo le he pedido que le dé a alguien? Vamos a poner mínimamente 100 funcionarios que he cambiado de ese nivel. ¿Alguien puede decir que yo le he pedido una sola obra, un solo proveeduría para que le dé a alguien o para que le dé a mi familia? O sea, esa prueba quiero. Así como le digo a la fiscal cuando nosotros le hicimos la denuncia. ¿Cómo puede decir que yo me he coludido cuando esos señores ni les conocía y ya me estaba queriendo mandar a la cárcel? Y el tema de su hermano, por ejemplo, que también estuvo trabajando, el IU, por ejemplo, que y es bueno que eso se diga. ¿Por qué? Porque él sabe, y como la gente que ha estado ahí también juntos con él, elaborando expedientes, ha sido a mis espaldas. Por eso cuando tú escuchas sus grabaciones y todo eso, ni una sola vez me menciona. Cualquiera puede decir, no se preocupe, hay que hacer rápido eso porque mi hermano me va a dar, porque todos estaban prohibidos. ¿No? Se han dicho N cosas. Ha sido una campaña mediática, amigo, desde principio hasta ahora. ¿No? Cuando, por ejemplo, a ver, todos mis hijos son mayores de edad. Una ya va a tener 40 años. Dime tú, sin 40 años, no va a tener su casa. ¿Tú no tienes tu casa? Tienes una casa, no es un palacio, pero es una casa presentable. Y así. ¿No? Entonces, todos mis hijos han crecido con esa orientación de ser algo en la vida. Tienen su casita, tienen algunos su moto y 2 de mis hijos tienen carro. Y un carro que he comprado yo personalmente, que es la que para frente a donde he vivido. O sea, eso es todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Tú jamás encontrarás un negocio. Jamás encontrarás una tienda a mi nombre o ligado a alguien. Profesor, quisiéramos seguir hablando. Y yo sé que usted no quería hablar, ¿eh? Me había dicho, y estamos hablando como media hora. Es la primera vez desde que salí del gobierno regional. Podríamos seguir hablando, pero ya el tiempo me está. Bueno, ¿le parece si en otro momento nos acordamos de otras cosas, conversamos, pero ¿le parece? Busca todos los elementos que tengas. A ver si me traes una prueba tú de repente. Listo, muchas gracias. Ok.